Bueno, hoy desde muy temprano, ya por allá el minuto 9 del primer tiempo, Chelsea perdía 1-0 contra el Betis en esta final de la Conference League. Ese gol para el equipo de Pellegrini lo había marcado Abde. ¿Y saben una cosa? La realidad es que en ese momento y en todo el primer tiempo en general, el panorama para el Chelsea era desalentador. Porque no solo el Betis ganaba parcialmente 1-0 con ese gol de Abde, sino que también lucía superior en el campo de juego. El Betis se veía más suelto, se veía más cómodo. La impresión era que su estrategia le estaba funcionando mucho mejor que al Chelsea. La impresión era que el Betis estaba encaminando esta final de manera adecuada para poder ganarla, por supuesto. Incluso el equipo español tuvo por ahí un par de llegadas más en las cuales se generó cierta ilusión de que el partido podía llegar a estar 2-0. Con el Chelsea en ese primer tiempo ocurría todo lo contrario. El equipo de Enzo Maresca lucía inconexo. Sus cracks, sus figuras no aparecían. Colectivamente el equipo no parecía engranado tampoco. Las oportunidades de gol no llegaban en demasía y por ende no se generaba esta ilusión de que el empate pudiera llegar rápido. Y bueno, nos vamos al entretiempo con todo este escenario que les estoy describiendo. Algo positivo desde el punto de vista del Betis y algo negativo desde el punto de vista de los Blues. Afortunadamente, el fútbol no deja de ser como la vida. En el fútbol todo puede cambiar. Nada está exento de poder modificarse. Al igual que la vida misma, por eso lo digo. Entonces comienza el segundo tiempo y ya el contexto de partido va variando minuto a minuto. El Chelsea muestra cierta reacción. El Chelsea saca jerarquía y la pone sobre la mesa. En primer lugar, apelando al talento individual que tiene en su plantilla. Porque me daba la sensación de que en el inicio del segundo tiempo, todavía en cuanto a lo colectivo, el Chelsea no se encontraba tanto. Pero los cracks que posee en su equipo sí estaban comenzando a aparecer. Y desde ahí el equipo inglés le equilibraba el trámite al equipo español. Y claro, a medida de que fue avanzando el segundo tiempo, lo colectivo también comenzó a funcionar. Y ya el Chelsea pudo crear ciertas pequeñas sociedades que le ayudaban a progresar y a terminar desequilibrando en la zona 3 de la cancha. Como consecuencia de todo lo que les estoy marcando y de este nuevo panorama que nos ofrecía el segundo tiempo del partido, el Chelsea termina consumando una remontada impresionante. Con 4 goles consecutivos. Una ráfaga pero magnífica en todo el sentido de la expresión. Primero con un gol de Enzo Fernández, que le sirvió al Chelsea para igualar el marcador. Luego con un gol de Nicolas Jackson, que le sirvió al Chelsea para ponerse por arriba en este partido por primera vez. Luego con un gol de Jadon Sancho, que dio la sensación de que fue la anotación con la cual se comenzó a cerrar la persiana. Y por último, con un gol que fue el que más nos gustó, el que más alegría nos trajo, el que más contentos nos puso, porque lo hizo Moisés Caicedo. Y de esta manera entonces el Chelsea termina ganando el partido 4-1 y el niño Moy, este pedazo de crack ecuatoriano, este mediocampista de élite,
que nació en este lado del mundo y por ende lo consideramos uno de los nuestros y nos alegramos con sus victorias y nos entristecemos con sus fracasos, si es que algún día tiene alguno, se coronó oficialmente campeón en Europa. Y no solamente eso, sino que dejó su nombre registrado en la historia como el primer futbolista ecuatoriano en marcar un gol en una final europea. Una cosa tremenda. Moi, de verdad, es un jugador, pero de época, por donde se lo mire. Y en lo personal, de verdad yo creo que gran parte de Sudamérica hoy está feliz por lo que le ocurrió a Moisés. Seguramente no toda Sudamérica, porque no hace falta por ahí, como siempre en la vida, la presencia de uno que otro hater. Esas personas que, por algún motivo extraño, en vez de alegrarse con los triunfos de los propios, pareciera que les ocurre todo lo contrario, ¿no? Se ponen bravos y lo único que sacan a relucir es rabia. Pero yo soy un fiel convencido de que estos sujetos representan una minoría. Créanme que la mayoría del continente hoy celebra por Moisés. Y por supuesto, desde este humilde canal, nos unimos a dicha celebración. Muy bien por él. Antes de ir con el análisis general del partido, hablemos un poquito de Moi. Yo creo que hoy tuvo un primer tiempo que fue complicado, como lo fue para todo el Chelsea. No solamente fue un tema de él en particular, no, fue un tema colectivo que sufrió todo su equipo. Sin embargo, en la segunda mitad, Moi comienza a ganar duelos en la zona 2, a imponerse en ciertos emparejamientos en el medio campo. Y ese puede ser uno de los argumentos para explicar la reacción del Chelsea en este partido. Indiscutiblemente pasó por varios factores, pero uno de ellos fue Moisés Caicedo. Es un mérito que no le podemos quitar. Y bueno, las mismas estadísticas lo reflejan. Y las voy a mencionar rápidamente, lo digo de nuevo, para ya ir con el análisis general del partido. Moisés hoy fue el jugador del Chelsea que más incursiones tuvo en el tercio final de la cancha. Un total de 11. En la popular y más conocida zona 3 del campo de juego. Donde más importan las buenas decisiones, en el área rival. Eso habla muy bien de él. Siendo un futbolista cuyo posicionamiento no es tan adelantado en la cancha. Si a vos te dicen esto de Nicolas Jackson, que es el 9 del equipo, bueno, es apenas entendible. Pero que te lo digan del 5 posicional, eso habla de que Moisés tiene gran influencia ofensiva en el Chelsea. Muy bien por él. Fue el jugador de su equipo que también ganó mayor cantidad de duelos. En total fueron 6. 6 duelos ganados para Moisés en este partido. De los cuales a nivel aéreo los ganó todos. 100% de efectividad en duelos aéreos. En duelos terrestres no tuvo un 100% de efectividad, pero repito, de cualquier manera, pues fue el jugador que más duelos ganó en el Chelsea en todo el partido. Otra estadística magnífica para él. Fue el jugador que más entradas tuvo para recuperar la pelota. Tuvo un total de 2 en los 90 minutos. Y al mismo tiempo, fue el jugador del Chelsea que más remates tuvo 2. Y el jugador del Chelsea que más intercepciones realizó, también tuvo 2. Imagínense esto, todos los ítems que acabo de mencionar son ítems en los cuales Moisés lideró a su equipo. Entonces, ¿cómo no lo vamos a tener a Moisés como uno de los factores fundamentales por los cuales el Chelsea ganó esta final? Obviamente toca tenerlo. Y las estadísticas avalan mi postura. Además de esto, para tirarme un par de números complementarios, tuvo 78 toques de pelota en el partido,
una cantidad también importante. Tuvo 55 pases completados de 66 que intentó. También fue una precisión considerablemente alta. Tuvo 5 pases largos completados de 8 que intentó. Un promedio de más de la mitad en el partido. También me parece importante. Y bueno, un gol, que fue el cuarto gol del cual hablamos ahora. Excelente por Moisés. Partido clave para él, en el cual nuevamente fue un jugador influyente y uno de los argumentos principales que explican por qué el Chelsea hoy terminó levantando la copa. Ya hablando de el partido en general, miren, se los voy a plantear de manera muy puntual y concisa tácticamente, como suele ser el estilo de este canal. Para mí el equipo de Pellegrini, el Betis, hizo algo muy bueno a lo largo de todo el primer tiempo, y lo hizo desde el minuto 1. Y fue que ejecutó muy bien la faceta de defensa posicional. Y lo hizo a través de un trabajo de marca de contención zonal. Es decir, que el Betis no eligió presionar tanto, sino que más bien eligió contener. Plantó una barricada, plantó una muralla y soportó, aguantó. Que repito, en cuanto al trabajo de defensa, es lo opuesto, lo antónimo a presionar. Eso hizo el Betis y por eso se considera un trabajo de contención. Y se considera una contención zonal porque Pellegrini no mandó a sus jugadores a hacer persecuciones individuales, persecuciones 1 contra 1 frente a los futbolistas del Chelsea. No, Pellegrini lo que hizo fue que mandó a sus jugadores a ocupar un espacio en particular. Cada uno de ellos ocupaba un espacio en particular y cada uno de ellos tenía que encargarse de defender dicho espacio, de cubrir dicho espacio, de marcar dicho espacio. Eso se considera como una marca zonal. Entonces por eso era, como lo mencioné ahora, una contención zonal. Eso planteó el Betis desde el minuto 1 y ¿saben dónde se notaba más? Particularmente en este equipo español. En los 6 jugadores que estaban más adelantados en el bloque. Es decir, los 2 de arriba y los 4 del mediocampo. Los 2 de arriba, que en este partido en el Betis, eran Bakambu, el 9, e Isco, que es el enlace del equipo. Ellos dos siempre arriba a la misma altura. Atrás de ellos 4 jugadores. Por derecha Anthony, por izquierda Abde y el doble 5 de Fornals con Johnny Cardoso. Los 2 de arriba y los 4 del medio formaban 6 en total y ellos se aglomeraban cerquita, plantaban la barricada cerquita entre ellos, territorialmente muy cerca, y esto daba una sensación de un bloque compacto en el Betis. Jugaban todos, repito, muy encima los unos de los otros, juntándose para poder marcar y cubriendo bien esos espacios. ¿Saben qué pasaba como conclusión de ello? Que entre estos 6 formaban una especie de jaula y en la mitad de ellos quedaban encerrados los 3 jugadores que disponía el Chelsea para poder empezar a crear juego desde su medio campo, que eran Malo Gusto, nuestro Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Malo Gusto porque partía desde el rol de lateral por derecha, pero se interiorizaba constantemente. Maresca lo ponía a jugar como lateral, pero normalmente le pedía que se parara por dentro, como si fuera un mediocentro más. Y Moisés y Enzo que sí partían del rol de mediocentros y jugaban allí. Esos 3 a la misma altura, en una misma línea, quedaban encerrados por los 2 y los 4 del Betis en esa zona del campo. Por ende, cuando el Chelsea quería hacer su salida de juego, Jorgensen, el arquero, descargaba con los 2 centrales, que eran Chalobah y Badiachil en el Chelsea. Y cuando estos 2 centrales tomaban la pelota y levantaban la cabeza, los 3 jugadores más cercanos que aparecían eran los mencionados, Malo Gusto, Moisés y Enzo. Pero como Malo Gusto, Moisés y Enzo estaban ahí enjaulados, encerrados por esos 6 jugadores del Betis, que cubrían muy bien el espacio,
pues para los dos centrales del Chelsea era una labor casi imposible poder filtrar ese primer pase en salida. No se podía, no había cómo descargar con ellos tres. Y por ende lo digo, como conclusión de todo esto, al Chelsea le costaba pasar la mitad de la cancha. Y más de una vez intentaba mandar ese pase a alguno de los dos centrales del Chelsea, ese pase hacia adelante, pero el Betis cortaba. Y cuando el Betis cortaba, inmediatamente el equipo de Pellegrini emprendía una transición ofensiva para lastimar en cuestión de segundos. ¿Cómo llega el gol? Pregunto yo. Con esto que estoy describiendo precisamente. Fue un pase que le dan a Malo Gusto recibe con cierta incomodidad, trata de descargar con algún compañero, creo que fue con Moisés particularmente, pero dio mal el pase, porque eran tantos los jugadores del Betis encerrándolo que era complicado poder tener precisión. El Betis con esa buena cobertura de los espacios genera el error de Malo Gusto. Y ahí recupera Isco, emprende la transición de una, el Chelsea queda mal parado, Isco abre por izquierda para Abde, Abde controla con la derecha, remata con la zurda, pone el partido 1-0. Piensen en el gol, piensen cómo se dio el gol y se van a dar cuenta que estoy diciendo la verdad. Y de ahí en adelante no solamente se vio en el gol, sino que se vio en todo el primer tiempo, repito. El Chelsea tratando de salir pero no pudiendo hacerlo porque sus tres del mediocampo estaban encerrados. Y le costaba mucho que Malo Gusto, Moisés y Enzo entraran en contacto con la pelota. Entonces tenía que salir o por un costado o con juego largo, pero normalmente acababa perdiendo el balón el Chelsea. No podía completar asociaciones que lo llevaran a posicionarse en el área rival y a lastimar ese arco defendido por Adrián. No, eso no estaba pasando. Y por el contrario, el Betis sí recuperaba, y cada vez que recuperaba en campo del Chelsea generaba peligro. Por allá al minuto 12 Bartra recupera una pelota, se lanza al ataque, hace una pared con Bakambu, la vuelve a tener Bartra y patea y le toca atajar a Jorgensen. Pudo ser el segundo gol fácilmente. Más adelante, minuto 21, otra recuperación del Betis, Anthony se la da a Isco, Isco abre para Abde, Abde rompe por la izquierda, manda un pase atrás para Johnny Cardoso que llega de frente en toda la zona 14 y remata por arriba. Otra jugada que pudo representar el segundo gol para el equipo español. Minuto 30, Abde lo encara a Malo Gusto en su espalda. También Malo Gusto al interiorizarse dejaba un hueco siempre a la hora de marcar por esa banda derecha del Chelsea. Y por ahí estaba Abde. Y Abde hacía lo que quería entonces, porque casi no tenía una referencia que lo contuviera por ese lado del campo de juego. No, estaba con un hueco grande para poder explotar. Y acá se ve nuevamente. Abde encara por izquierda, vuelve a romper, manda el centro y Malo Gusto como que alcanza a recuperarse y la puntea y la manda al córner. Pero ya estamos hablando de 4 del Betis, ninguna del Chelsea. Con esta fórmula que estoy describiendo, cubrir bien los espacios en campo del Chelsea, recuperar la pelota y atacar inmediatamente de manera muy vertical. La primera del Chelsea viene por allá al 35, que ahí fue cuando el Chelsea como que comenzó a despertarse un poco y lo hace a través de Moisés Caicedo, que agarra la pelota en la zona 2, filtra por encima para Malo Gusto y le da un buen pase. Malo Gusto recibe dentro del área del Betis. Yo creo que fue la primera vez que un jugador del Chelsea recibió con libertad en el área del equipo español. Y Malo Gusto da el pase atrás y viene entrando Pedro Neto, que engancha y remata y la pelota se va por encima muy lejos. No fue una llegada de mucho peligro, pero fue por lo menos la primera, como para decir que el Chelsea daba señales de vida ofensiva. Repito, de la pierna derecha de Moisés Caicedo nació esa acción de juego. Nació el despertar en ataque del Chelsea hoy. Tuvo por ahí un córner más el Betis, un tiro libre que fue con Isco, que despejó Jorgensen y le quedó a Natán y Natán remató y le pegó a Variachil por ahí en la cola, creo que fue, y la pelota se desvió. Y el Chelsea tuvo una última en el primer tiempo, como para confirmar que había reaccionado ofensivamente, y fue una asociación con Palmer, Jackson, Neto, que se la dio adentro a Enzo Fernández, y Enzo remató de media distancia, la pelota se desvió en un defensor, creo que fue en Bartra, y se fue al córner. Y así acabamos el primer tiempo. Mejor el Betis, su estrategia le funcionó 100% para maniatar la salida de juego del Chelsea, para desconectarlo al equipo de Enzo Maresca, creó oportunidades de gol,
No pudo capitalizar ninguna más, simplemente se fue ganando 1-0. Pero bueno, ya en el minuto 35, del minuto 35 en adelante, el Chelsea daba la sensación de que por lo menos algo estaba haciendo y que ya lo obligaba al Betis a retroceder un poco más. Y que ya pasaba la mitad de la cancha el Chelsea y por lo menos se acercaba una que otra vez con 2 remates, uno de Pedro Neto y uno de Enzo Fernández, a ese arco defendido por Adrián. Ahí ya veíamos los primeros indicios de lo que iba a pasar en el segundo tiempo. Bueno, comienza el segundo tiempo. Ahí Maresca tiene méritos, porque Enzo, el técnico del Chelsea, saca a Malo Gusto y mete a Reece James. Alguno podrá decir también que puede ser una forma de reconocer un error inicial, porque claro, corrigió a Maresca, pero también alguien puede decir no, pero lo puso a Malo Gusto y se equivocó de entrada. Bueno, las dos interpretaciones son válidas, pero de cualquier manera el ingreso de Reece James mejora al Chelsea, porque Malo Gusto había hecho un partido paupérrimo, fue el culpable del gol con ese error en salida. Abde fue el mejor jugador del Betis y jugaba por el lado que debía cubrir Malo Gusto. El partido de Malo Gusto fue muy malo, entonces entró Reece James y ya Reece James como que equilibró mejor esa banda. Ya no siempre interiorizaba a Reece James, sino que a veces se mantenía realmente en la posición de lateral derecho, porque entendía que el Chelsea lo necesitaba allí para que contuviera a Abde. Abde también salió del campo rápido, lesionado, entró Jesús Rodríguez. Previamente había salido Ricardo Rodríguez en el entretiempo y había entrado Perrot en el equipo de Pellegrini. Y bueno, a medida que iba avanzando el segundo tiempo, ya con Reece James en cancha, era como que el Chelsea se veía un poco mejor. Más adelante tiene el Chelsea dos aproximaciones más a través de pelota quieta, una con un córner pasado de Neto que le queda a Reece James que dispara duro y la pelota se desvía en Nathan y se va al córner, otra con otro córner pasado, esta vez lo ejecutó Reece James y le quedó a Enzo que filtró por un lado para Nicolas Jackson, trató Nicolas de mandar un centro pero la controló Adrián, ninguna de las dos fue muy clara pero sirvió como para por lo menos sumar un poco en esa avanzada por tratar de empatar el partido. Después Maresca tiene otro mérito y es que, bueno, lo saca a Neto y lo mete a Sancho, también a Bariachil y lo mete a Colwill. El cambio de central por central, bueno, lo vi muy normal, pero el de Sancho por Neto también ayuda a que el Chelsea mejore. Así como el ingreso de Reece James por Malo Gusto hizo que el Chelsea fuera en aumento en su rendimiento, el ingreso de Sancho por Neto generó lo mismo. Porque Sancho, una vez salta al campo de juego, ya desde el primer minuto comienza a pararse por izquierda, en donde normalmente en todo el primer tiempo había jugado Noni, Madueke, y Noni por ahí no había hecho gran cosa. Pero ahí ya estaba posicionado Sancho, y Sancho comienza a ser picante y a gambetear, y de la nada ve uno que Enzo Fernández se tira para ese lado, y crean una pequeña sociedad. Y entonces ya entre ellos dos empiezan como a asociarse en corto y desde ahí el Chelsea también como que se ve como un equipo con un ataque más estructurado por lo menos. Y cuando de la nada, minuto 85, perdón, 65, con el partido todavía 1-0 y hay una progresión de Cole Palmer, que hasta el momento no había aparecido mucho que digamos, pero todos sabemos que es un jugador talentoso. Y ahí lo demostró, cuando el equipo más lo necesitaba, porque comenzó a avanzar por el carril interno de la derecha, enganchó de la nada hacia adentro con ese quiebre de cintura tan característico de él para que la pelota le quede hacia la zurda, que es su pierna hábil. Y Cole Palmer manda un gran centro con una precisión exquisita. Y Enzo también tuvo gran mérito porque metió un desmarque de ruptura explotando el intervalo entre Savali y Bartra, el lateral derecho y el central por derecha del Betis. Se les metió ahí entre los dos. Cabeceó Enzo. Adrián como que no supo para qué lado ir. Alcanzó a rozar la pelota, pero se le terminó metiendo. Y el partido se empata 1-1. Bien por el Chelsea. Un par de minutos más tarde, al 69, 4 más tarde, Sancho comienza a gambetear, se la da Palmer y Cole Palmer remata de primera intención. Adrián controla arriba. Y ya dice uno, no, bueno, ya, ahora sí es otro Chelsea. Ya con Reece James, ya con Sancho, con la sociedad de Sancho, con Enzo Fernández, con Cole Palmer un poco inspirado y con Moisés en el medio para acabar de completar toda esta ecuación, talando y quitando pelotas y siendo el capataz que hemos conocido siempre en el medio campo. Ese jugador que en los duelos no pierde nunca, que en los emparejamientos siempre gana. Desde allí el Chelsea, desde esos aspectos que estoy mencionando, crece en el partido
Y llega entonces el minuto 70, ya 5 después de ese empate de Enzo Fernández, y llega el segundo gol de los Blues. Una asociación larga del Chelsea, una secuencia de pases pues de varios segundos. Moisés participa, se la da a Chalobah. Chalobah se la abre a Noni, a Madueke. Madueke se la da a Palmer. Y Palmer queda como en un mano a mano con Jesús Rodríguez, con este chico de 19 años del Betis. Y Palmer le tira la experiencia y la calidad encima, porque se la pisa como hacia un lado dando un giro. Se lo lleva, lo desborda. Manda un centro con su pierna derecha, Cole Palmer. Y queda solo. Nicholas Jackson. Y Jackson, que es un jugador al cual muchas veces lo critican porque erra muchos goles, esta vez sí capitalizó. Cabeceó y la mandó a guardar. Y el partido se puso 2-1. Jackson también fue vivo en esa jugada porque más allá de que para mí el mérito principal es de Cole Palmer nuevamente, con una segunda asistencia de gol, Jackson se mete en ese intervalo entre los dos centrales, entre Bartra y Nathan, y ahí explota ese lugar y aparece solo mano a mano para cabecear y mandarla a guardar. Gran parte de la labor de 9 no solamente es meterla, sino siempre estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Y Jackson en esta oportunidad lo pudo hacer. Ya se desespera Pellegrini, saca a Bakambu, mete a Aitor Ruibal, pero ya era un hecho de que el Chelsea pues había remontado, ganaba 2-1 y lucía mucho mejor en el campo de juego de lo que lo estaba haciendo el Betis. Al 78 hay una contra por ahí del Chelsea que parte tras una pelota quieta del Betis. Era la oportunidad perfecta para liquidar el partido. Sancho fue el que robó, mandó un pase al vacío y se generó ese contraataque solos con Nicholas Jackson y Enzo Fernández. Eran los dos yendo contra el arquero, contra Adrián. Era un gol cantado, era el 3-1 cantado, pero Nicholas Jackson, bueno, venía a hacer una buena. Esta vez hizo una mala porque empezó a conducir y de la nada punteó la pelota muy fuerte, se le fue larga y Adrián se la quitó. Era un gol hecho, pero no lo pudo consolidar este 9 del Chelsea. Y Maresca como que no le gustó mucho la cosa porque en los minutos siguientes, a los 2 minutos lo sacó. Saca a Nicholas Jackson, mete a Dewsbury Hall para también solidificar ese medio campo. Lo manda Cole Palmer a jugar de falso 9. Y claro, entonces ya Enzo y Moi quedan con Dewsbury Hall ayudándolos por ahí, taponando un poco esa zona para proteger la ventaja de 2-1. El Betis trata de ir al frente con más emocionalidad que argumentos futbolísticos y al 83 llega el gol que baja la persiana, que fue una jugada en la cual Dewsbury Hall gana un duelo en zona 2, el recién ingresado. Miren cómo le salieron de bien los cambios a Enzo Maresca, ¿no? Habíamos hablado de que Reece James por malo gusto mejoró al equipo, de que Jadon Sancho por neto mejoró al equipo, y ahora Dewsbury Hall, entrando en el momento indicado, pues acaba siendo clave para el tercer gol que liquida el partido, ¿no? Muy bien los cambios de Maresca. De pronto se equivocó en el inicio, por ejemplo, poniendo a malo gusto de titular. Pero bueno, supo corregir eventualmente y eso es importante en cualquier director técnico. Entonces Dewsbury Hall gana un duelo en zona 2, conduce la transición, abre para Jadon Sancho y Sancho en espacio abierto te liquida, engancha hacia adentro, se libera de Savali y saca un disparo cruzado para poner el partido 3-1. Minutos después, ya con el partido 3-1 y con el Chelsea ya casi que con la copa en el bolsillo, Isco filtra para Jesús Rodríguez que para la pelota a espalda de Reece James. El control se le va largo, la verdad era una jugada importante como para descontar, pero Jorgensen acaba agarrando ese balón. Vienen más cambios en el Betis, entra Lo Celso y Sergi Altimira. Anthony por ahí después toma una pelota, engancha hacia adentro y dispara abajo pero suave y Jorgensen controla. Ya, como les decía, el Betis tratando de hacer lo último, más desde lo emocional que desde lo futbolístico. El último cambio es Mark Guiu en el Chelsea por Cole Palmer, ya como un cambio para darle trámite a los minutos finales. Y en el tiempo de adición llega el mejor gol de todos, que fue una jugada de transición también, donde Sancho se la da a Moi. Moi es el que conduce la transición ofensiva, él es el mismo que crea toda la acción de juego. Abre para Enzo, Enzo la agarra por izquierda, ve que Moi vuelve a quedar liberado por dentro, se la devuelve y Moi la toma en la zona 14 y saca un remate sin miedo, la clava contra un ángulo y pone el partido 4-1. Si algo le faltaba a esta fiesta era el gol restante de Moisés, ya para ahora sí del todo cerrar la puerta y decir, gente, el título es de los Blues. Y así fue. Lo último fue un disparo de Bartra que se fue muy por encima y sirvió para poco y nada. Bien por el Chelsea, campeón de la Conference League.
Bien por Moisés, jugador clave en este partido para que su equipo lograra dicho título. Y bueno, el Chelsea con este título se convierte en el primer equipo en la historia que gana 5 trofeos europeos, los 5 europeos que están vigentes en la actualidad. Ganó Champions League, Europa League, hoy la Conference League, la Supercopa la ha ganado y la Recopa también. O sea que también el Chelsea a nivel de institución hace historia con el triunfo de hoy. Llegamos al final del video, gracias por estar hasta este momento, suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón. Ese dólar se puede donar ya sea por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma para que puedan ir, hacer clic allí y directamente cumplir con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo, a la derecha en YouTube, donde hay una pequeña pestañita con el signo monetario, con la S de dinero, hacen clic allí y cumplen con esa donación en cuestión de segundos. Cualquiera de las dos vías que ustedes utilicen, no importa, sirve y repito, eso lo agradecemos un montón porque esas donaciones nos sirven para que este canal pueda continuar. Y por último, síganme en TikTok, en donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio. Felicitaciones para Moisés, para todos mis hermanos ecuatorianos, por esta gran victoria de uno de los jugadores más representativos que tiene el fútbol de su país en la actualidad. Y nos vemos en un próximo análisis del Chelsea y del Niño Moy. ¿Por qué no? En el Mundial de Clubes que está próximo a comenzar. Hasta luego.